siguiente proceso de soldadura que vamos a analizar se conoce como SMAW, por sus siglas en inglés SMAW, que significa Shield Metal Arc Welding en inglés, o sea, soldadura de arco metálico protegido. Es uno de los procesos de soldadura mayormente utilizados, aunque ya hace algunos años que se empezó a aplicar de manera industrial. Actualmente es uno de los procesos más versátil porque ofrece algunas ventajas que procesos modernos de soldadura no pudieran ofrecer. Principalmente que se puede utilizar en zonas donde no hay electricidad, porque podemos usar máquinas de soldar a base de gasolina o diésel. Este proceso se conoce de alguna manera como stick welding o la soldadura de varilla, por decirlo de algún modo. Es un proceso de arco eléctrico, como los que vamos a ver principalmente en este módulo 3. Básicamente, ese arco eléctrico es el que genera el calor o la energía para fundir este electrodo, ¿verdad? Funde el electrodo y funde parte del metal base. ¿Para qué? Para poder lograr la soldadura. Pero, ¿cómo se pueden desprender esas gotas del electrodo y depositarse en el charco de soldadura o en el área de interés? Pues bien, existe un concepto que se conoce como efecto de pellizco magnético. Que recuerden, señores, que cuando pasamos una corriente eléctrica a través de un conductor, en este caso el electrodo, se genera alrededor de este conductor un campo magnético. Ese campo magnético se ve distorsionado al final del electrodo. Esa distorsión del campo magnético genera lo que se conoce como el pincho magnético para poder dirigir las gotas del electrodo hacia el área de interés. Es un proceso de soldadura que genera una escoria. Esa escoria tiene la finalidad de moldear la soldadura. Ahorita vamos a ver otra de las funciones de esa escoria, pero básicamente hace que la soldadura no se enfríe tan rápido, no quede expuesta directamente al aire alrededor de la soldadura. Si bien es cierto, este proceso de soldadura no utiliza un gas de protección externo, protege la soldadura precisamente con un gas, pero ese gas es resultado de la descomposición del recubrimiento del electrodo. Ese recubrimiento, al estar expuesto a altas temperaturas por el arco eléctrico, se convierte en gas, haciendo que se proteja de manera puntual el charco de soldadura. De esa manera aísla el charco de soldadura de todos los gases que están alrededor, como el hidrógeno, como el oxígeno, como el nitrógeno. El electrodo es una varilla desnuda, sólida, de un material de un acero de bajo carbono. Y esa varilla viene recubierto por un material que no es conductor. Básicamente es un fundente granular que se aglutina alrededor de esa varilla. Y dentro de esta varilla existen algunos elementos que al unirse o al fundirse con la varilla, que es de acero al carbono, le podemos mejorar ciertas propiedades del acero, o en este caso de la soldadura. En términos generales, este recubrimiento que se conoce como fundente tiene 5 funciones. La primera ya la habíamos mencionado en el slide anterior, que es la protección. Al estar expuesto a la alta temperatura del arco eléctrico, se descompone en un gas que protege el charco de soldadura de los gases que están alrededor. También funciona como desoxidación. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del fundente vienen ciertos elementos desoxidantes. Un elemento desoxidante es aquel que tiene preferencia con el oxígeno, es decir, todo el oxígeno que pueda estar presente en el charco de soldadura se va a combinar con estos elementos desoxidantes para formar óxidos, y al formar ese óxido, como es más denso que el metal líquido,
tiende a subir a la superficie y quedarse en la escoria. Por eso este proceso de soldadura se sigue utilizando en gran medida actualmente precisamente por ese efecto desoxidante. También podemos tener, como ya habíamos comentado, elementos de aleación. Como el corazón de la varilla es un acero al carbono con bajas propiedades, por decirlo de algún modo, estos elementos de aleación que vienen dentro del recubrimiento se combinan con los elementos de la varilla, dándole mejores propiedades. ¿Por qué se hace esto, señores? Es más económico para el que fabrica las varillas meterle los elementos para mejorar propiedades al fundente que hacer una varilla con las propiedades requeridas. Suele ser más económico. También sirve como ionización. ¿Qué quiere decir eso? Para mantener constante el arco eléctrico entre la punta del electrodo y la pieza de trabajo, esto es favorecido que este arco se mantenga a lo largo de la soldadura gracias a ciertos elementos que también tiene este recubrimiento, que son elementos ionizantes. Recuerden que el gas que hay en el espacio que hay de la punta del electrodo a la pieza de trabajo es un gas que al inicio no es conductor, pero gracias a esos elementos ionizantes del recubrimiento, este gas que hay aquí se vuelve conductor de la energía eléctrica. Eso favorece a que se mantenga constante el flujo de la energía eléctrica. Y por último, ese recubrimiento sirve como aislante. Es decir, crea una escoria que cubre o que moldea en este caso al cordón de soldadura y evita que esté en contacto directo con el aire que hay alrededor. Aquí vamos a empezar a ver dos conceptos fundamentales que necesitamos que empiecen a diferenciar. La primera es la especificación y la segunda palabra es clasificación, que ahorita lo vamos a ver. La especificación, señores, de hecho en el módulo 5 vamos a ver algunos documentos que se usan en soldadura y ahí vamos a ver la diferencia entre una especificación, una práctica recomendada, un código, entre otros documentos. Una especificación, señores, hablando de forma general, es un documento que hace una descripción de cómo hacer una actividad. En este caso, en el caso de los procesos de soldadura, las especificaciones son documentos que van a describir cómo fabricar los diferentes electrodos y metales de aporte que se utilizan en la industria de los procesos de soldadura. Dentro de una especificación, ¿qué vamos a encontrar? El otro concepto, la clasificación. Cómo una especificación clasifica los diferentes electrodos o metal de aporte. En otras palabras, la clasificación sería el nombre que se le da al electrodo o metal de aporte. Cómo se certifican esos electrodos, los métodos de pruebas que hay que hacer, cómo se deben de fabricar, cómo se deben de identificar y cómo se debe hacer el embalaje. Para el caso del proceso de soldadura SMAW, que es Sheet Metal Arc Welding, existen estas diferentes especificaciones. La A5.1, y fíjense señores, esto puede ser pregunta de examen. Te pueden preguntar, ¿cuál es la especificación para el proceso de soldadura SMAW para los electrodos de aceros al carbono? Pues es la 5.1. AWS A5.1. Podemos encontrar esta misma normativa con una letra M. Lo que quiere decir es que la A5.1 viene en unidades en el sistema americano y el A5.M tiene el sistema internacional o el sistema métrico. Es la única diferencia entre una y otra. Si queremos saber acerca de los electrodos para soldar aluminio con el proceso SMAW, tendríamos que ver la especificación A5.3, para aceros inoxidables A5.4, aceros de baja aleación A5.5,
para el cobre o aleaciones de cobre a 5.6, aleaciones de níquel y níquel a 5.11 y para recubrimientos de superficie a 5.13. Señores, estas especificaciones pueden ser pregunta de examen. Y el siguiente concepto que queremos que a partir de ahora quede muy claro es la clasificación. Habíamos dicho que en otras palabras es el nombre del electrodo. En el proceso SMAU, en el extremo superior, vamos a encontrar una serie de siglas que aquí vamos a ver cuál es su significado. Primeramente vamos a visualizar la letra E que significa electrodo. ¿Por qué? Porque es un elemento que conduce electricidad, de ahí la palabra electrodo. Luego vamos a tener una serie de 4 o hasta 5 dígitos. Comúnmente vamos a encontrar solamente 4 dígitos. Los primeros 2, cuando sean 4 dígitos, o los primeros 3, cuando sean 5 dígitos, va a hacer referencia a la resistencia a la tensión. Por ejemplo, si vemos el número 60, quiere decir que ese electrodo o el depósito de ese electrodo va a tener una resistencia a la tensión mínima de 60.000 libras pound square inch, libras sobre pulgada cuadrada. Si vemos un número 100, en el caso de que tengamos 5 dígitos, eso significará que el depósito va a tener una resistencia mínima a la tensión de 100.000 libras sobre pulgada cuadrada. El penúltimo dígito hace referencia, señores, a la posición de soldadura. Podemos tener hasta 4 diferentes posiciones. Por ejemplo, si en el electrodo vemos, como en el caso del ejemplo, el E7018, el 1 va a hacer referencia a que es un electrodo que se puede aplicar en todas las posiciones. Cuando veamos un 2 significa que va a poder ser usado el electrodo en posición plana y en filetes horizontales. El número 3 y el número 4 no es muy común que aparezcan, pero si es el caso, el número 3 indica solo plano y el número 4 indica solo plano y vertical descendente. Y el último dígito, señores, hace referencia al tipo de recubrimiento y polaridad. Aquí podemos tener, a grosso modo, lo que significa los diferentes dígitos, último dígito del 0 al 8. Si lo queremos ver más a detalle, señores, pues ahorita lo vamos a ver a detalle. Fíjate muy bien, lo podemos dividir de la siguiente manera. Estos serían un grupo, estos serían otro grupo y estos pudieran ser otro grupo. El primero son los electrodos celulósicos. Cuando veamos a lo último un 1 o un 0, indica que el recubrimiento básicamente está hecho de celulosa. La celulosa es un material orgánico que se extrae de los árboles, de la corteza del árbol, y es con el que se hace el papel. Un electrodo celulósico va a tener un arco eléctrico muy agresivo. La tasa de calor generado en un electrodo celulósico va a ser mayor que los demás, precisamente por ese material orgánico que es la celulosa. Hace que el arco eléctrico sea más caliente. Se usa mucho, señores, en tuberías para el pase de raíz, para garantizar la penetración completa. Si vemos un 2, un 3, un 4, a eso se refieren como los electrodos rutílicos. Estos son... se usa mucho en reparaciones, en soldaduras que no van a tener una carga muy alta, en herrería. Es un electrodo muy noble. Y por último tenemos los electrodos de bajo hidrógeno, los que terminan en 5, en 6 y en 8. Esos son los electrodos de bajo hidrógeno. ¿Y qué significa bajo hidrógeno, señores? Que fueron fabricados de una manera especial para garantizar que los niveles de hidrógeno en el recubrimiento de ese electrodo están por debajo de ciertos límites.
Y estos electrodos deben de almacenarse de manera correcta. De hecho, todos los que terminan en 5, 6 y 8 necesitan estar dentro de un horno a cierta temperatura para garantizar mantener esa mínima cantidad de hidrógeno que se necesita en la aplicación. En términos generales, señores, la AWS, que es la Sociedad Americana de Soldadura, agrupa esos electrodos para el proceso SMAU en 4 grupos: los F1, los F2, los F3 y los F4. Y los números, viéndolo de manera ascendente, o sea, del 1 al 4, vamos a empezar a numerarlos en función de la dificultad de aplicación. Los más fáciles de aplicar, señores, son todos los electrodos del grupo 1, que serían estas clasificaciones. ¿Y qué pueden ver aquí como constante? Es que todos tienen el dígito número 2 en el rubro de la posición. Recuerden que el penúltimo dígito indica la posición. Y como podemos recordar del slide anterior, el número 2 indica que solamente se va a depositar en la posición plana. Y si soldamos filetes, esos pueden aplicarse de manera horizontal. Entonces, señores, la posición más fácil de soldadura precisamente es la posición plana, la que usamos a favor de la gravedad para depositar la soldadura. Esa es la posición más fácil, por eso el grupo F1 son los electrodos que más fácil se pueden aplicar. Pero ¿por qué creen ustedes que solamente se pueden aplicar en esa posición plana? Ah, señores, porque el recubrimiento tiene un gran porcentaje de polvo de hierro. Ese polvo de hierro es un metal de aporte adicional. Aparte propiamente de la varilla de acero al carbono que trae el electrodo, aparte tiene alrededor de un 50% de polvo de hierro. Los números 2, señores, que es los que terminan en 2, 3 y 4, que dijimos que son los rutílicos, esos electrodos, si se dan cuenta, tienen una penetración baja, un arco también muy, muy light, se usa con corriente alterna o corriente directa, y son electrodos los que mencionábamos, muy noble en la aplicación. La mayoría se pueden aplicar en todas las posiciones. El otro grupo, señores, el grupo que es más difícil de aplicar, son los que se terminan en 0 y 1, que dijimos que son los celulósicos, por la mayor penetración. Fíjate muy bien cómo la penetración en estos electrodos es muy profunda. Y por último, los más complicados, señores, son los del grupo 4, los que terminan en 5, 6 y 8, que son electrodos de bajo hidrógeno, señores. Dijimos que esos electrodos necesitan una manipulación especial, meterlos al horno. Tenemos cierta cantidad de horas para poder utilizarlos una vez que su empaque original sea abierto. Por eso es que lo agrupan en ese grupo, en el más complicado. Podemos tener también en la clasificación algunos sufijos. Estos sufijos, por ejemplo, podemos tener un electrodo E80, 18, por ejemplo, un guión y un sufijo A1. Estos sufijos también tienen un significado. La tabla 3.2 nos indica cuál es ese significado para los diferentes electrodos. Comúnmente estos sufijos se usan en la especificación A 5.5, que son los electrodos para el proceso SMAU de baja aleación. El equipo que se puede utilizar para soldar el proceso SMAU puede ser un tipo transformador, puede ser un tipo motogenerador, no usa electricidad, sino usa un combustible, ya sea gasolina o diésel, para activar un motor que genera electricidad. O las más modernas serían los inversores de estado sólido,
Son máquinas muy pequeñas, muy portátil y que usan tarjetas digitales para controlar, ¿no? La parte del arco eléctrico. Todas, independientemente del tipo, ofrecen un amperaje constante y podemos tener desde 30 hasta 1500 amperes en capacidad. ¿Por qué decimos que es una máquina de amperaje constante o de corriente constante? Eso lo explica la curva voltaje-amperaje para los diferentes procesos de soldadura. Lo que indica esta gráfica es lo siguiente. Cuando tenemos el electrodo, tenemos una separación de la punta del electrodo a la pieza de trabajo. A eso se le conoce como la longitud del arco eléctrico, ¿vale? ¿Y esa longitud de qué va a depender? Pues de la habilidad del soldador. Entonces, esta distancia es variable. ¿Y qué pasa, señores, cuando nosotros tenemos nuestra máquina de soldar? El soldador ajustó el valor del amperaje, ¿qué te gusta? A 150. Ups, vamos a ponerlo acá. Si le puso el soldador, vamos a ponerle 120. 120 amperes. La máquina debe ofrecer de manera constante esos 120 amperes, porque dijimos que es una máquina de corriente constante. Sin embargo, esta variación de la longitud del arco va a hacer que estos 120 cambien. Sin embargo, hay otro parámetro en soldadura que no viene aquí especificado en la pantalla, pero es el voltaje. Ese voltaje también va a cambiar cuando cambie la longitud del arco. Y vamos a ver un ejemplo. En este caso, tenemos el ejemplo aquí de 150 amperes. Aquí está. Este es el valor de 150 amperes. Para 150 amperes le corresponde un voltaje de 27 volts. Si el soldador aleja o incrementa su longitud de arco del nominal, también va a incrementar el voltaje. De 27 pasó a 32. Pero ¿qué pasa con la corriente? Va a disminuir cierto porcentaje. Si el soldador acorta esta distancia, en un arco eléctrico corto, también va a bajar el voltaje, pero el amperaje va a subir cierto porcentaje. Al final del día, el porcentaje de cambio del voltaje es de 32% y el porcentaje del cambio en el amperaje solamente es del 10%. Es decir, que la manipulación de esta longitud del arco va a afectar solamente el 10% al amperaje y un 32% al voltaje. Por lo tanto, este proceso de soldadura SMAU va a ofrecer una corriente constante. Si bien es cierto, hay un cambio, ese cambio respecto al voltaje es mínimo. En la cuestión de parámetros de soldadura, señores, en la técnica de aplicación podemos tener dos formas de aplicar la soldadura. Una es el ángulo del viaje. En el ángulo del viaje tenemos de dos maneras, señores. Podemos ir en ese sentido empujando la soldadura, es decir, que el cordón de soldadura va, bueno, en este caso es arrastre, señores. En este caso, en esta imagen, la progresión va en ese sentido. Aquí inició y va a terminar en este lado. A esa técnica se le conoce como técnica de arrastre. La técnica de empuje es cuando precisamente vamos empujando la soldadura, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mejor? Para el proceso SMAU es más recomendable aplicar de manera de arrastre. ¿Por qué? Porque ofrece mayor penetración y porque tenemos mejor visibilidad del arco eléctrico. Otro concepto importante, señores, es el ángulo de trabajo o el ángulo transversal. Eso sería el ángulo correcto para la aplicación de un filete, de 40 a 45 grados. ¿Por qué a 40, señores? Para apuntar un poco más hacia la parte vertical y hacer que tenga un filete
con piernas iguales. Si inclinamos mucho, como en este caso, inclinamos mucho el electrodo, vamos a tener un filete de piernas desiguales con la pierna sobre la placa horizontal, la pierna mayor sobre la placa horizontal. Y podemos tener un ángulo muy corto, muy bajo, poco ángulo, y voy a estar apuntando mayormente la cantidad de soldadura hacia la placa vertical, y eso es incorrecto. Lo correcto sería de 40 a 45 grados. ¿Y qué nos afecta este ángulo? Pues en la forma del cordón, la cantidad de penetración y, por ejemplo, un ángulo muy bajo, podemos tener la presencia de socavados. Si queremos saber más acerca de los defectos o discontinuidades en soldadura, por ejemplo el socavado, podemos ver el video del módulo 9 donde se ofrece una mayor explicación acerca de esta discontinuidad. Habíamos dicho que el soldador manipula la longitud del arco. Lo que va a pasar, como ya vimos en la curva voltaje-amperaje, es que entre más incrementemos la longitud del arco, mayor se va a incrementar o vamos a tener un voltaje más alto. Ahora, otro parámetro importante es la velocidad de avance. ¿Cómo nos afecta la velocidad de avance? Si el amperaje y el voltaje se mantienen constantes, una velocidad muy baja vamos a tener mayor depósito de soldadura y mayor penetración. Y a mayor velocidad vamos a tener menor penetración y un perfil menos convexo. Sin embargo, una excesiva velocidad de avance se va a presentar la discontinuidad que se conoce como socavado. Señores, aquí hay un concepto bien importante que debemos de conocer y que a partir de ahora va a ser muy comúnmente utilizado. A este concepto se le conoce como polaridad. La polaridad, señores, no es otra cosa que el sentido en el que viaja la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, señores, siempre va a viajar del electrodo negativo al positivo, ¿vale? Del negativo al positivo. Y la polaridad en soldadura va a indicar cuál es el sentido que nosotros le vamos a dar a esa corriente eléctrica. Pero siempre va a viajar del negativo al positivo. Y en este caso vamos a empezar a ver unos conceptos que se van a ir repitiendo. ¿Qué es el tipo de polaridad? Las siglas DC indican tipo de corriente que es corriente directa y la sigla AC es la corriente alterna. La EP indica el electrodo al positivo, es decir, conectamos el cable del electrodo al polo positivo. Y EN indica que el cable del electrodo se conectó al polo negativo. Y como dijimos, señores, aquí está, vamos a ver. El electrodo va al positivo y si la corriente viaja del negativo al positivo, en este caso el polo negativo es la pieza de trabajo y el electrodo es el polo positivo, ¿vale? Entonces la corriente va a viajar del negativo al positivo. Nada más que aquí hay un error, señores. Aquí hay un error. En el caso del electrodo positivo va a ofrecer la mayor penetración, como lo podemos ver aquí en la imagen, ¿vale? ¿Qué va a pasar, señores, aquí? Pues va a empezar a viajar los electrones, se van a empezar a desplazar de la pieza de trabajo y van a impactar a la punta del electrodo. Ese golpeteo de electrones a la punta del electrodo va a hacer que se incremente la tasa de depósito y vamos a tener mayor cantidad de metal de aporte sobre el charco de soldadura, generando una mayor cantidad de penetración. Si nos vamos a la otra polaridad, que sería corriente directa, electrodo al negativo, en este caso el electrodo es el que se conecta al negativo y la pieza de trabajo al positivo. Los electrones viajan en este sentido de la punta del electrodo a la pieza de trabajo. Lo que va a generar es que
mayor cantidad de calor se va a concentrar en la pieza de trabajo y vamos a tener una menor cantidad de tasa de depósito, haciendo que haya una menor penetración. En el proceso SMAU, si queremos penetración, señores, el electrodo al positivo es el que ofrece ese beneficio. ¿Y qué pasa con la corriente alterna, señores? La corriente alterna, recordemos que es una corriente que cambia en función del tiempo. Comúnmente la corriente alterna anda oscilando 60 ciclos por cada segundo, o lo que se conoce como 60 Hz. ¿Qué significa? Que en un segundo la corriente estuvo 30 veces en la parte positiva y otras 30 veces en la parte negativa. Lo que quiere decir es que aquí en la corriente alterna no importa, señores, a dónde conectemos el electrodo y a dónde conectemos la pieza de trabajo, porque al final del día la corriente alterna va cambiando con respecto al tiempo, es decir, la polaridad se va invirtiendo 60 veces en un segundo, lo que genera que tengamos un tráfico de los electrones en diferentes sentidos, en diferente tiempo. Y eso hace que combinemos propiedades de la corriente directa electrodo positivo y la propiedad o beneficios de la corriente directa electrodo al negativo. Esta corriente alterna es muy usada cuando se suelda aluminio. ¿Por qué? Porque ese cambio de polaridad va a hacer que se quiebre o se funda el recubrimiento o la capa pasiva que tiene el aluminio en este caso. Otro parámetro importante, señores, es el amperaje. Conforme vamos incrementando el amperaje, ¿qué va a pasar con la penetración? Pues la penetración va incrementando. Algo que también debe quedar muy claro a partir de ahora es que el amperaje en soldadura está directamente relacionada con la penetración y el voltaje, señores, está directamente relacionado con el ancho del cordón, como lo podemos ver en esta imagen. Conforme se incrementa el voltaje, fíjate muy bien cómo se incrementa el ancho del cordón. Si queremos un cordón convexo, bájale el voltaje, es decir, reduce la longitud del arco. Si quieres un cordón menos convexo o tirando un poco a un perfil cóncavo, pues aumenta el voltaje, es decir, aumenta la longitud del arco. Y en el caso del amperaje va a estar directamente relacionada con la penetración. Aunque la combinación de voltaje-amperaje debe ser tal que evite que haya un exceso de salpicaduras, el amperaje también nos ayuda al inicio del arco, con la penetración y con la apariencia del cordón. Ventajas, señores, del proceso de soldadura SMAU es que es versátil porque se puede aplicar en varias aleaciones, porque podemos aplicarlo en zonas donde no existe electricidad. Es un equipo simple y económico y un equipo portable. La limitación principal, señores, es en su tasa de depósito. Si comparamos el proceso SMAU, que aporta 700 gramos de soldadura cada hora, si lo comparamos con otro proceso como el GMAW, que aporta 1.4 kilogramos por hora, esa es la principal desventaja de este proceso, la baja tasa de depósito. También, como deja una escoria, implica remover la escoria entre pasadas, añadiendo un paso extra al proceso de soldadura. Y para el caso de algunos electrodos como los de bajo hidrógeno, los que terminan en 5, 6 y 8, requieren hornos para poder conservar su propiedad de bajo hidrógeno. Señores, hasta aquí este video. Esperamos hayamos sido claro en la comprensión de estos temas. Cualquier duda que tengan, no duden en mandarnos un WhatsApp o comentar el video en el grupo privado que tenemos en Facebook. Señores, muchas gracias. Hasta luego.